Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una de las figuras más polémicas y carismáticas de la política argentina del siglo XX, Carlos Saúl Menem, un hombre que llegó al poder bajo la bandera del peronismo, pero que gobernó de una manera que nadie esperaba, redefiniendo la economía y la sociedad argentina para siempre. Fue un visionario que modernizó el país, o un líder que traicionó los principios de su propio movimiento. Acompáñenme a desentrañar la historia de este personaje que no dejó indiferente a nadie. Para entender a Menem, primero tenemos que viajar a su tierra natal, Anillaco, en la provincia de La Rioja. Ha nacido en 1930 en el seno de una familia de inmigrantes sirios. Desde muy joven mostró interés por la política. Se recibió de abogado y rápidamente se unió al movimiento peronista, que en ese entonces era la fuerza política más importante del país. Su carisma y su cercanía con la gente lo hicieron popular en su provincia. Durante la última dictadura militar argentina, que comenzó en 1976, Menem, como muchos otros políticos peronistas, fue perseguido y encarcelado. Estuvo detenido durante 5 años, una experiencia que, según él, fortaleció sus convicciones. Con el regreso de la democracia en 1983, la carrera de Menem despegó. Fue elegido gobernador de La Rioja, cargo que ocupó con un estilo muy particular, mezclando el caudillismo tradicional con una imagen moderna y mediática. Se hizo famoso por sus patillas largas, su poncho riojano y su Ferrari roja, símbolos de una personalidad excéntrica y audaz. Para finales de los años 80, Argentina estaba sumida en una crisis económica gravísima, con una hiperinflación que devoraba los salarios y generaba un descontento social masivo. En este contexto de caos, Menem se presentó como el salvador, el líder que podía sacar al país del pozo. En 1989 ganó las elecciones presidenciales con una campaña que prometía una revolución productiva y un salariazo. Discursos que resonaban con la base trabajadora peronista. Sin embargo, una vez en el poder, Menem dio un giro de 180 grados. Abandonó las ideas proteccionistas y estatistas del peronismo clásico y abrazó con fervor las políticas neoliberales que estaban en auge en el mundo. Su ministro de Economía, Domingo Cavallo, se convirtió en la cara de este nuevo modelo. La medida más impactante fue la ley de convertibilidad, que fijó el valor del peso argentino en paridad con el dólar estadounidense, el famoso 1-a-1. Esta política logró frenar en seco la hiperinflación, lo que le dio a Menem una enorme popularidad inicial. La gente podía volver a ahorrar, a planificar, y hubo una sensación de estabilidad que no se vivía en años. Junto con la convertibilidad, su gobierno impulsó un ambicioso programa de privatizaciones. Empresas estatales emblemáticas como YPF, la Petrolera Nacional, Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles, la compañía de teléfonos Entel y los canales de televisión fueron vendidas a capitales privados, tanto nacionales como extranjeros. El eslogan era achicar el Estado, es agrandar la nación. Se buscaba eficiencia, modernización y atraer inversiones. La apertura económica también fue total. Se eliminaron las barreras a las importaciones y de repente los argentinos tuvieron acceso a una cantidad de productos importados nunca antes vista. Los shoppings se llenaron de marcas internacionales y el consumo se disparó,
al menos para un sector de la población que podía permitírselo. En el plano internacional, Menem alineó a Argentina completamente con Estados Unidos, una política que él mismo llamó relaciones carnales. Esto representó una ruptura total con la tradicional tercera posición del peronismo, que buscaba un equilibrio entre las grandes potencias. Bajo su mandato, Argentina incluso participó en la Guerra del Golfo en estos primeros años de su gobierno, a menudo llamados el menemismo, generaron una sensación de euforia en ciertos sectores. Argentina parecía estar entrando de lleno en el primer mundo. Menem fue reelegido en 1995, luego de una reforma constitucional en 1994, que le permitió un segundo mandato. Sin embargo, detrás de la fiesta del consumo y la estabilidad del dólar, se estaban gestando problemas muy serios. La apertura indiscriminada de la economía destruyó a gran parte de la industria nacional, que no podía competir con los productos importados más baratos. Miles de fábricas cerraron y el desempleo comenzó a crecer de manera alarmante, alcanzando cifras récord. Las privatizaciones, si bien modernizaron algunos servicios, también trajeron consigo despidos masivos y en muchos casos se realizaron en medio de graves acusaciones de corrupción. El 1 a 1, que al principio fue la solución mágica, con el tiempo se convirtió en una trampa. Mantuvo el peso artificialmente sobrevaluado, lo que encarecía las exportaciones argentinas y hacía que el país perdiera competitividad. Para mantener la paridad, el país necesitaba un flujo constante de dólares, lo que llevó a un endeudamiento externo masivo y a la venta de patrimonio nacional. La brecha entre ricos y pobres se amplió drásticamente, mientras unos pocos se beneficiaban de la especulación financiera y los nuevos negocios. Una gran parte de la población caía en la pobreza y la exclusión. La cultura de los años 90 también reflejó esta dualidad. Fue una década de ostentación, de lujos y de una farándula que ocupaba el centro de la escena mediática, con el propio presidente como protagonista principal. Pero también fue la década de los nuevos pobres, de los pickwits y de la protesta social que empezaba a gestarse en las provincias más castigadas. Además, su gobierno estuvo salpicado por escándalos de corrupción que llegaron hasta su círculo más íntimo. Acusaciones de enriquecimiento ilícito, venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, y el atentado a la AMIA en 1994, el peor ataque terrorista en la historia del país, cuya investigación estuvo plagada de irregularidades y denuncias de encubrimiento. Cuando Menem dejó el poder en 1999, dejó un país muy diferente al que había recibido. La inflación estaba controlada, pero a costa de un desempleo masivo, una deuda externa impagable y una estructura productiva debilitada. La convertibilidad, su gran legado, se había vuelto insostenible y terminaría explotando de la peor manera en la crisis de 2001, apenas 2 años después de su salida. Su figura sigue siendo objeto de un debate apasionado. Para sus defensores, fue un estadista que se atrevió a modernizar un país estancado y a integrarlo al mundo. Para sus críticos, fue el presidente que desmanteló el estado de bienestar, traicionó los ideales del peronismo y sembró las semillas de la peor crisis económica y social de la historia argentina. Carlos Menem falleció en 2021, pero su sombra se proyecta hasta el día de hoy. Su gobierno marcó un antes y un después, y muchas de las discusiones políticas actuales en Argentina
todavía giran en torno a las consecuencias de sus políticas. Fue un líder que supo interpretar el espíritu de una época, la del fin de la Guerra Fría y el auge del neoliberalismo, pero cuyo legado es una compleja mezcla de luces y sombras muy profunda. Y hasta aquí nuestro repaso por la era de Carlos Menem, en una década que transformó a Argentina de raíz. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo recuerdan esos años? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos análisis. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.